¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Asesinan a balazos comerciante en Atorrey frente a su negocio. Un comerciante fue brutalmente asesinado en la madrugada de este jueves, justo frente a su propio negocio, en la intersección de las calles Blanes y Vergel en Atorrey. La víctima fue identificada como Armando Soto Mantilla, de 33 años. Según confirmó la policía, Soto Mantilla fue hallado tendido en el pavimento al lado de su vehículo, luego de que una alerta al sistema de emergencias 911 notificara disparos a eso de las 12:36 de la madrugada. El sistema de detección de disparos también captó las detonaciones. Armando era propietario de un pequeño bar conocido como la Esquina de Soto. Aunque el local no tenía rótulo, el negocio llevaba abierto apenas 3 meses y operaba hasta altas horas de la noche. Impactante del caso es que en la caja registradora había $1,600 y no tocaron ni $1, por lo que las autoridades descartan el robo como un móvil. Todo apunta a que el comerciante fue acechado y atacado directamente. Soto Mantilla era vecino del residencial Manuel A. Pérez y también trabajaba en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Además tenía otro negocio de lavado de auto. No tenía antecedentes penales ni licencia de arma y tampoco figuraba bajo ninguna investigación. En la escena se recuperaron al menos 10 casquillos de bala calibre .40. A pesar de que en el negocio no hay cámaras de seguridad, las autoridades buscan grabaciones de áreas cercanas que puedan dar pistas sobre los responsables y el vehículo utilizado para huir. El agente Jonathan Flores de la División de Homicidios del 6C de San Juan quedó a cargo de la investigación. Un joven trabajador con varios negocios y seguía trabajando en el aeropuerto. Vienen y le quitan la vida de esta manera y no se llevaron nada. Claramente era para él. Es lamentable, pero vivimos en una época donde hay mucha envidia y donde hay lobos disfrazados de ovejas también. Porque el joven no tenía antecedentes, pero lamentablemente uno no sabe qué problema pudo arrastrar por ahí. Es una pena. Ya no se puede tirar para adelante tranquilo. Todo lo quieren resolver con balas. 33 añitos. Y me imagino que no tenía problemas, porque no tenía aportación de armas. ¿Qué cosas? Se sigue investigando el caso. Arrestan a un joven de 22 años con armas y drogas en Bayamón. Lo vinculan a la ganga Los Viraos. Un operativo policial en la urbanización Reparto Flamingo de Bayamón culminó con el arresto de Josué Mariano Silva Cruz, de 22 años, quien fue sorprendido con múltiples armas y una gran cantidad de drogas en la casa de sus padres. Las autoridades lo vinculan con la ganga conocida como Los Viraos. Durante el allanamiento, los agentes ocuparon 8 armas de fuego, incluyendo 5 pistolas, 2 rifles y un revólver. 4 de estas armas estaban registradas a nombre de Silva Cruz, quien posee una licencia de arma de fuego vigente. Sin embargo, las autoridades investigan la posibilidad de que éste las estuviera alquilando a las personas del bajo mundo. Además, se incautó una cantidad significativa de sustancias controladas, entre ellas crack, marihuana, cocaína y heroína. En el operativo también fueron detenidos el padre, la madre y 2 hermanos de Silva Cruz, quienes se encontraban en la residencia al momento del allanamiento. El inspector Jay Fontañez, director del negociado de inteligencia y arrestos, indicó que la evidencia será enviada al Centro de Inteligencia Criminal de Armas de Fuego del Instituto de Ciencias Forenses para su análisis. Silva Cruz no posee antecedentes penales, pero está bajo una investigación por su posible vinculación con un asesinato que ocurrió hace un mes en Santurce, en el que falleció una persona de nombre Jason Sosa Villarín. La abuela de este joven, a pesar de que está dentro de la investigación,
estaba en su casa y ahí mismo la dejaron los oficiales, gracias a Dios. Se indicó que el padre del joven que sufre del corazón se le tuvo que llamar una ambulancia y fue movilizado y atendido por los paramédicos. El caso será consultado con la Fiscalía de Bayamón y agencias federales para la posible erradicación de cargos. Bueno, joven, no tenías antecedentes, pero te moviste mucho. Y mira ahí, bastante evidencia para armarte un buen caso, trayéndole vergüenza a tu familia. ¿Qué cosas? Mira a tu padre que sufre del corazón, expuesto le pase algo y se muera por tu culpa. Y dale gracias a Dios que fueron las autoridades que te cacharon y no los enemigos, porque pudiera ser peor. Eso es lo que yo le digo a los jóvenes, no inventen, porque cuando te buscas tu lío, ahí no aparece el combo para ayudarte. Tienes que resolverlo tú solo. Se sigue investigando el caso. Radican cargos por asesinato atenuado a un joven luego de un tiroteo en un lugar público en Aibonito. Un joven de 26 años fue acusado por asesinato atenuado tras protagonizar un tiroteo en un lugar público en Aibonito. Se trata de Efraín José Berrios Alicea, residente de Comerío, quien enfrenta serios cargos por hechos ocurridos en la madrugada del 23 de marzo de este año. Según la investigación del agente Ángel Torres Romero, de la División de Homicidios del 6C de Aibonito, el imputado supuestamente cometió un asesinato y realizó múltiples disparos en un espacio público a las 12:42 de la madrugada. La fiscal Ámbar Ramos Ortiz presentó el caso ante la jueza Jenny Malavé Núñez en el tribunal. Aunque inicialmente se le imputaron cargos por asesinato en primer grado, disparar en lugar público y violación a la ley de armas, la magistrada reclasificó el cargo principal al de asesinato atenuado bajo el artículo 95 del Código Penal. La jueza le impuso una fianza de $70,000 y ordenó la colocación de un grillete electrónico. Berrios Alicea logró prestar la fianza mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar, la cual fue programada para el próximo 30 de junio. Imagínense, qué situación esta la de este joven. Asesinato atenuado. Aunque estoy medio confuso, no entiendo la palabra atenuado. Si alguien me puede explicar en los comentarios, le agradecería en el alma. Se sigue investigando el caso. Sujeto se hace trasplante de cabello y desaparece sin pagar. Ahora tiene cabello, pero lo busca la policía por fraude. Un hombre de 35 años se encuentra en la mira de las autoridades luego de someterse a un costoso trasplante de cabello y desaparecer sin pagar la deuda. La policía ha emitido una orden de arresto por fraude y apropiación ilegal. El individuo fue identificado como Pedro Rivera Cartagena, quien en noviembre del 2024 acudió a una clínica ubicada en el Hospital Auxilio Mutuo San Pablo, en Bayamón, donde se realizó el procedimiento capilar valorado en más de $7,000. Según la querella, Rivera Cartagena hizo un pago inicial de $2,000, pero nunca completó el pago restante. Tras el procedimiento, dejó de comunicarse con la clínica y no respondió más llamadas ni notificaciones. La jueza Catherine Brunel del Tribunal de Bayamón determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $20,000. El caso está en manos de la División de Robos, Apropiación Ilegales y Fraudes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Cualquier persona con información puede comunicarse al 787-269-2424, extensión 1610 o 1571. Yo soy tú y me hubiese quedado calvo, porque ¿de qué te vale tener pelo? Mira, te queda muy bien la cabellera ahora, pero te están buscando, vas para la cárcel, amigo mío. La gente de verdad que no piensa en estos días. Esto es increíble. Se sigue investigando el caso. Tatuador se vuelve loco y termina preso luego de destrozar una iglesia pentecostal en Carolina. Un reconocido tatuador
fue arrestado y encarcelado luego de ser acusado de provocar serios destrozos en una iglesia pentecostal ubicada en el barrio Buenavista de Carolina. El hombre fue identificado como Alexander Santiago Muñiz, de 38 años, a quien en su comunidad lo conocen como Alex. Según la policía, los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo a las 7 de la mañana, cuando Santiago Muñiz supuestamente utilizó un cuartón de madera 2x4 para romper todas las ventanas y la puerta principal de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que queda en la calle Lirio del sector Buenavista. Los daños a la estructura fueron valorados en $5,898. Agentes de la Policía Municipal de Carolina lo arrestaron en el lugar y ocuparon el pedazo de madera usado como arma. El caso fue consultado con el fiscal José Aponte Torres, quien ordenó radicar cargos por daños agravados. La jueza Stephanie Rosario Ayala del Tribunal de Carolina encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $5,000. Como el acusado no pudo pagar la suma impuesta, fue ingresado en la institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón. El agente Alberto Reyes Torres, adscrito a la División de Propiedad del 6C de Carolina, tuvo a su cargo la investigación. Hasta el momento no se ha confirmado si el ataque estuvo motivado por razones personales o de carácter religioso. Mínimo, este tatuador o se volvió loco, o se le metió el diablo, o quería irse para la cárcel, porque de verdad no entiendo qué le pasó por la mente. ¿Cómo tú llegas a una iglesia y le entras a desbaratar todo? ¿Qué te pasa, hermano? La casa de Dios se respeta. Se sigue investigando el caso. Jovencita de Loíza va presa por violar una orden de protección y amenazar a su expareja. Una joven de 20 años fue ingresada a prisión tras ser acusada de incumplir una orden de protección y amenazar de muerte a su expareja en un caso que ya está en manos del tribunal. Se trata de Damaris Ramos Forti, vecina del municipio de Loíza, quien enfrenta cargos bajo la Ley 54 de violencia doméstica, específicamente por incumplimiento de una orden de protección, en violación al artículo 2.8, maltrato agravado, artículo 3.2 y maltrato mediante amenaza, artículo 3.3. Según la investigación de la División de Violencia Doméstica, el 6C de Carolina, los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo de este año, cuando Ramos Forti llegó hasta la residencia de su expareja y lo amenazó de muerte, violando la orden de protección que ya existía en su contra. El caso fue consultado por el agente Esteban Rivera con el fiscal de turno, quien ordenó la erradicación de los cargos. La jueza Geisha Marrero del Tribunal de Carolina determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $40,000, la cual no pudo pagar. Ramos Forti fue fichada e ingresada en la cárcel de mujeres de Bayamón hasta la vista preliminar, que no fue especificada. Amiguita, tan joven y ya buscándose problemas de esa magnitud. Esto de verdad que es increíble. Si el novio la dejó por tóxica, siga su camino, porque te va a querer menos. Por eso te llamó la policía. Ahora estás presa. Yo de verdad que no entiendo. Gente tan joven, con una vida por delante, buscándose problemas. Se sigue investigando el caso. Motorista muere luego de perder el control y estrellarse en una autopista en Ceiba. Un trágico accidente cobró la vida de un motorista en la noche del miércoles cuando perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una barrera metálica en la autopista PR 53 de Ceiba. Los hechos ocurrieron a eso de las 10:55 de la noche, en el kilómetro 4.8 del expreso, en dirección de Fajardo hacia Ceiba. El conductor manejaba una motora Harley Davidson del año 2002, cuando por razones que aún no están claras, impactó con fuerza un objeto fijo en la vía. El impacto fue tan violento que el motociclista sufrió heridas fatales en el acto. Hasta el momento no ha sido identificado oficialmente. La División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Fajardo se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Félix Sánchez, quien se presentó en la escena. Las autoridades aún investigan qué provocó que el conductor perdiera el control.
No se descarta ninguna hipótesis en esta etapa del proceso. Imagínense, qué tristeza. Estos motociclistas, ay Dios mío, perdió el control. A lo mejor pudo haber sido algún problema de salud, porque esas motos por lo general la usan para andar tranquilos. Son personas mayores por lo general que usan la Harley Davidson. Pero Dios mío, por favor, persona, gente, joven, adulto, prudencia cuando andes en la carretera con una moto, porque es tu vida la que está en juego. Fuerza para sus familiares y qué pena. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.